Comenzamos la sesión de clausura de este 10º Congreso de Pastoral Penitenciaria, donde por lo menos hemos creado una sensación de que otra forma de cumplimiento de la pena es posible. Le dejo un minuto a don Carlos para que le escuchemos la voz, para que diga buenos días o buenas tardes y que está muy contento de estar aquí con nosotros. Ya lo has dicho él todo, ¿eh? Pero yo voy por otro sitio. Gracias por este congreso. A mí me parece que el trabajo que habéis hecho aquí no solamente es necesario, es fundamental. Y no lo digo desde la teoría. No estoy en la cárcel todo lo que a mí me gustaría estar. Pero sí es verdad que voy todo lo que puedo a la cárcel, sobre todo de Soto del Real, que es la que pertenece a la Archidiócesis de Madrid. Y para mí siempre, quizá los momentos, yo diría, más humanos en todo lo que esto significa, los he vivido junto a los presos. No solamente a los que están en la cárcel, sino cuando salen, que al quedarse en Madrid o cuando tienen esa etapa que a lo mejor tienen que ir y venir y volver o les dan unos días, pues siempre aparecen normalmente o a verme o a llamarme si tienen el teléfono mío, y son momentos especialmente importantes. Yo os agradezco que este 10º Congreso de Pastoral Penitenciaria haya sido un congreso donde se haya ido precisamente a lo más importante, es decir, el perdón para nosotros los cristianos es esencial. Son las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y son palabras que tienen que marcar nuestra existencia y nuestra vida. Porque solamente esta palabra vivida, no teorizada, sino vivida, integrada en nuestra existencia, capacita para que la persona se construya y para construir también la fraternidad. Yo os agradezco el trabajo que seguro que estos días habéis realizado, porque me parece que centrar en esa palabra perdón todo el trabajo también que tenemos que realizar en el mundo penitenciario es esencial. Pero entrando de lleno en lo que significa esta palabra, desde la experiencia honda y profunda en la que Jesús, en la cruz, en los últimos momentos de su existencia en este mundo, en esta tierra, pronunció. Y han de marcar también nuestra vida, pero han de marcar también la pastoral penitenciaria. Pues muchas gracias. Y ahora vamos a leer pues lo que es la declaración final del Congreso, recogido de las aportaciones de ponencias de grupos, también de sensibilidades. Pues lo han trabajado desde las áreas, los coordinadores, desde un equipo de recogida de datos. Anoche hasta las tantas estuvieron trabajando y el señor obispo participando y dando el ok final. Ahora esperemos que desde otras instancias también nos den el ok y podamos, porque esto tiene, que a veces puede parecer, pero tiene que tener la impronta de la oportunidad y de la actualidad. Entonces esto no podemos esperar a enviarlo pues dentro de 15 días. Entonces, bueno, pues ha sido elaborado y yo entiendo que puede ayudar y puede ayudarnos. Y ya cerrará esta sesión de clausura por nuestro obispo, que es un gozo, y lo digo ya públicamente, que haya estado los 3 días con nosotros, compartiendo, además mezclándose con todo el mundo, apoyando, animando. Y eso es lo que la pastoral penitenciaria también necesita, ¿no? Que el pastor, los pastores estén con nosotros. Pues yo, públicamente, don Fernando, muchas gracias.
Pues declaración final del 10º Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria del Escorial estos días. Convocados por el Departamento de Pastoral Penitenciaria, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia, nos hemos reunido 240 congresistas, un día, para debatir y reflexionar sobre el lema "Otro cumplimiento de pena es posible". Este ha sido el objeto de reflexión de nuestro 10º Congreso Nacional, celebrado los días 21 al 23 de octubre de 2022 en el Escorial en Madrid. Un tema sugerente que ha sido consecuencia de la pandemia sufrida a nivel nacional, a nivel mundial. Muchos presos han cumplido condena a través de medidas alternativas, tercer grado, control telemático, suspensión de pena, talleres. Sorprendente es que estas medidas en ningún caso han generado más delitos ni más aumento de internos en prisión. Esto nos ha llevado al convencimiento de que otro cumplimiento de pena es posible sin pasar necesariamente por la cárcel. Un congreso que ha tenido una variada y plural participación: capellanes, delegados diocesanos, voluntarios, abogados, trabajadores de la administración penitenciaria. Han participado personas de todos los agentes que intervienen en el mundo de la prisión. Unas jornadas enriquecidas por las ponencias, testimonios y reflexiones de los trabajos en grupos. Como Iglesia en salida y con espíritu sinodal, que este año se ha vivido en muchas prisiones de España, nos dirigimos a la Iglesia y a la sociedad para que reflexione y articule medidas de cumplimiento de pena que supere los muros de la cárcel. Este 10º Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, hemos trabajado las 3 áreas que configuran nuestra pastoral: religiosa, social y jurídica. Desde ellas queremos seguir trazando el futuro de nuestra pastoral penitenciaria. Un esperanzador horizonte se abre ante nosotros, donde el hombre y mujer con sentencia no necesariamente han de pasar por prisión. También somos conscientes del gran reto que se presenta ante nosotros, por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, sigue presionando para el endurecimiento de las penas. Llegando al final de nuestro congreso, queremos compartir nuestras reflexiones que emanan de las ponencias, mesas redondas y trabajos de los grupos. Queremos decir que constatamos: en la actualidad el perfil del preso es muy variado, pero sigue predominando el interno pobre o procedente de familia desestructurada. Que nuestra sociedad apuesta más por la justicia vindicativa que por la justicia restaurativa. 3. Que el compromiso con la víctima está lejos de un verdadero reconocimiento del daño sufrido y del derecho a una reparación justa. Que en las prisiones siguen habiendo muchos internos con enfermedad mental, reconociendo la necesidad de un tratamiento que vaya más allá de la prisión. La presencia cada vez mayor de internos extranjeros, con la inseguridad ante el final del cumplimiento de la pena de su expulsión, sin posibilidad de una regularización en nuestro país. Que la justicia juvenil sigue siendo una tarea pendiente de nuestro sistema judicial. Que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se siga avanzando con programas específicos, alternativos, psicoeducativos para los distintos delitos. Apostamos que otro cumplimiento de pena es posible. La reflexión de nuestro Congreso nos lleva al convencimiento que la prisión no es la solución a determinados delitos, que con un tratamiento más educativo se evitaría el ingreso en prisión, que las medidas alternativas a la prisión tengan un enfoque más educativo y restaurativo que punitivo, más humano que castigador, que las penas alternativas no sean una excepción, sino la norma habitual que ayude a la reinserción del penado. Apostamos por las políticas preventivas a través de una educación en valores que ayude a la persona a crecer en responsabilidad y en libertad. Apostamos por un cambio de mirada con respecto al castigo y la prisión, pasándole de la prisión y represión hacia una mirada por la reinserción de la persona privada de libertad y la restauración de la víctima, a través de las medidas alternativas que superen los muros de la prisión, así como la restauración, aquí nos hemos repetido, de la víctima. Pedimos a la Iglesia una actitud samaritana, que a través de la acogida, escucha y acompañamiento de los privados de libertad
esto salió en muchos grupos del primer día, puedan dignificar su condición de personas e hijos de Dios. A la Iglesia le pedimos una sensibilidad misericordiosa que ayude al preso en su camino de reconciliación consigo mismo, con la víctima y con Dios. Que nuestras comunidades cristianas estén abiertas a acoger a los internos en libertad como un miembro más de la comunidad. Que ponga sus medios la Iglesia, materiales y espirituales, a favor de los privados de libertad en su camino a su reinserción social y espiritual. Que promueva el voluntariado como medio de encarnación de la Iglesia en el mundo de la prisión y con espíritu de redención. Que cuide y acompañe a las familias de los privados de libertad como medio de apoyo y orientación en situación de desconcierto. Que cuide y apueste por la formación del voluntariado en prisión con un medio de ayudar y encarnarse en este medio. Que trabaje por una mayor comunicación y coordinación entre la pastoral penitenciaria, las cáritas diocesanas, parroquias, entidades de Iglesia y servicios sociales, para un trabajo conjunto centrado en las necesidades de la persona privada en libertad. Que se esfuerce en la sensibilización y motivación de las parroquias, asociaciones y movimientos de la Iglesia para acoger a personas con medidas alternativas a la prisión a través de trabajos en beneficio de la comunidad u otras medidas como un medio para evitar el ingreso en prisión. Que trabaje en la sensibilización de nuestras comunidades cristianas y apuesta por actividades de prevención en niños y jóvenes. A la sociedad pedimos que supere el binomio delito-cárcel como la única alternativa ante el delito, que tenga una mirada amplia en bien del preso en su camino a la reinserción, que reflexione la sociedad sobre la oportunidad de la necesidad de la pena alternativa en todos los supuestos, es decir, en todos los delitos. Una mayor sensibilización social que favorezca las penas alternativas a la prisión. Un cambio de mentalidad que vea al preso como una persona con posibilidades de normalización y cambio social. Que apueste por las segundas oportunidades como camino de reinserción a través de las medidas alternativas a la prisión. Que se convenza de que las políticas sociales garantizan más seguridad que la prisión. Esto lo dijo Mercedes Gallizo, ¿no? Invertir en políticas sociales de prevención y de desarrollo evitan el ingreso en prisión y favorecen una mayor justicia social en nuestra sociedad. Que se haga realidad el sueño de Concepción Arenal. Odia el delito y compadece al delincuente, poniendo en el centro a la persona y su proceso de recuperación social. Y finalmente pedimos a la justicia que humanice las sentencias, que sean penas que miren el rostro del penado y favorezcan su reinserción social, que sea valiente a la hora de apostar por las medidas alternativas a la prisión sin condicionamientos sociales y mediáticos, que se destinen recursos para implantar las medidas alternativas que superen como destino último la prisión, que no haya sentencias de prisión por falta de recursos a aplicar dichas medidas alternativas. Que con los enfermos mentales el único recurso posible, pedimos que no sea con los enfermos mentales el único recurso posible sea la prisión, buscando alternativas que ayuden a un mejor tratamiento y curación del enfermo mental. Que revise y actualice la legislación actual en materia penitenciaria, adaptándola a la realidad social y a las necesidades de los tiempos actuales. Vivimos nuevos tiempos que demandan nuevas leyes y nuevos enfoques de los delitos. Que revise la legislación de las condenas largas, sin un horizonte de esperanza y mucho menos de rehabilitación. Que apueste por las vías de la justicia restaurativa como forma de responsabilizar, restaurar y reintegrar a cada uno lo suyo, víctima, infractor y sociedad, en aras de un sistema penal y penitenciario más justo y humano. Que las nuevas tecnologías, que salía hoy en prisión, sean una realidad, no solo reconocido desde el plano teórico, para que las personas privadas de libertad puedan ejercer sus derechos. Seguir apostando por la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario, como forma de humanización. Que las reformas legislativas no estén
condicionadas por presiones sociales ni mediáticas, sino que busquen el cumplimiento del artículo 25.2 de nuestra Constitución española. Y sí, a los medios de comunicación, que destierre el sensacionalismo y la repercusión mediática de los delitos cometidos en nuestra sociedad. Equilibrio informativo entre lo ocurrido y lo informado. Que trabaje por el cambio de mentalidad en nuestra sociedad, que a mayor prisión, mayor seguridad. Que ayuden a visibilizar los resultados positivos del trabajo con las personas privadas de libertad. Y como epílogo, como pastoral penitenciaria, soñamos con un mundo donde cada vez haya menos presos. Un mundo positivo que vaya superando la prisión como recuperación de la persona para la sociedad, en la cual lo normal sean sentencias que se cumplan a través de medidas alternativas en un entorno social y familiar positivo para la persona, y éstas nunca sean la excepción. Conscientes de que apartar a una persona de la sociedad no ayuda a su recuperación, ni tampoco resuelve el problema social que lo pudo llevar a la prisión. Creemos que los entornos positivos ayudan a cumplir y a hacer realidad el espíritu de la ley, que apuesta por la reinserción y recuperación social en el cumplimiento de la pena. El Escorial, a 23 de octubre de 2022. Bueno, pues me toca a mí, como me tocó comenzar también, ¿verdad? Que pronto pasa el tiempo, nos han pasado estos 3 días muy rápido y qué suerte hemos tenido, ¿verdad? Para mí ha sido una gran gozada este máster que hemos tenido que hacer apretado en tantas cosas que para mí resultaban nuevas. Si a nivel exterior ha llovido y ha sido una suerte, porque para nuestros campos es tan necesario la lluvia, yo creo que dentro también ha llovido mucho, ¿verdad? Y después de este tiempo en el que quizás hemos estado recluidos por pantallas, sin vernos, pues ha sido una lluvia no de vendaval ni de tormenta, sino una suave lluvia que nos ha ayudado pues a cultivar todo lo que llevamos y trabajamos entre manos. Así que ha sido, yo creo que una gozada el habernos visto, el haber hablado juntos, el haber compartido estos 3 días y el haber pues hecho presente también esta presencia de iglesia, ¿no? Yo he visto aquí que huele mucho a evangelio y cuando huele mucho a evangelio huele muy bien. Son las rosas, son los nardos que huelen de maravilla, porque cuando se vive el evangelio y lo mejor del evangelio es precisamente esa realidad de la cruz, de la Pascua, del sufrimiento, pero de ese sufrimiento pues que se le da o se le ayuda a dar esperanza, es lo mejor del evangelio y por eso ha olido muy bien aquí y nos hemos sentido muy bien. Junto a esta primera palabra yo querría dar gracias, no por devolverle la pelota a Florencio, que me la ha dado a mí, sino por dársela a él y a todo el equipo de los responsables de las diferentes áreas de nuestra pastoral. Un aplauso muy fuerte a ellos. Porque con su exquisita, pues, podríamos decir, orden, nos ha dado tiempo para todo, ¿verdad? Y no solo en estos días, sino que yo soy testigo en el día a día y en el quehacer de cada día. Prácticamente cada mes tenemos reunión, pues, para hacer seguimiento, pues, del quehacer de la pastoral, y hoy nos llegan sus comunicaciones muy fluidas, ¿verdad?, que indica ese compartir esa vida de las diferentes pastorales, realidades diocesanas, con lo cual yo creo que hay que agradecérselo mucho, este trabajo de coordinación, este trabajo pues de comunión y de sinodalidad en el fondo, ¿no? Porque en el equipo también hay una gran sinodalidad. Y en este gracias pues también a todas las personas que han estado detrás, pues desde los medios técnicos, desde los que nos han servido en la comida, desde los que nos han preparado las habitaciones, desde ese día del quehacer que a veces no somos conscientes de tantas personas que nos sirven, ¿verdad? Y que ayudan a que pues llevemos adelante todo este quehacer. Así que
que muchas gracias, ha salido creo genial, veremos la evaluación, pero seguro que ya te adelanto que es excelente en todos los aspectos. Que dejéis la hoja, dice Florencio, que dejéis la hoja, porque si no, no tenemos esa constancia de lo que yo veo en vuestros ojos que se está ya visibilizando. Y un último mensaje, ¿no? Que yo creo que también lo que hemos descubierto aquí, que hay mucho trabajo que hacer, que necesitamos muchas manos y que se trata de cambiar una cultura, ¿verdad? Como hemos visto, una mentalidad. Nunca mejor que el Evangelio para hacer realidad que nosotros somos sal, somos levadura en medio de una masa. Estamos llamados a ser sal, levadura en medio de esta masa, capaz de transformar, de generar una manera diferente, pues de vivir, de hacer realidad pues este mundo y de transformarlo y de cambiarlo. Los ponentes, a los que hay que agradecerles también esa sabiduría que han compartido con nosotros y esas experiencias, pues también se lo agradecemos, y ojalá que nos vayamos a casa pues con mucha tarea, y sobre todo con muchas ganas de hacer la tarea, porque la tarea no se tiene que quedar solo en el papel, sino se tiene que realizar. Pues ojalá que nos veamos dentro de 5 años, ¿verdad? Es el próximo encuentro, pero el próximo año tendremos unos diferentes encuentros por áreas, que tenéis el calendario ahí, que Florencio también nos le ha hecho llegar. Apuntároslos en las agendas para que podamos vernos y podamos seguir animándonos y alentándonos. Bueno, pues buen regreso a casa, los que tenemos que regresar, y que nos sigamos viendo y sintiéndonos unidos en comunión eclesial. Querido hermano don Fernando, queridos hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas, el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Acabamos de recitar todos juntos este Salmo 33 que tantas veces hemos repetido. Bendecimos al Señor por estos días que habéis vivido y que en las últimas manifestaciones que yo he podido escuchar esta mañana estáis con un agradecimiento especial al Señor y a la Iglesia por todo lo que habéis vivido. Porque es que además, cuando uno se reúne en nombre del Señor y grita, Él nos escucha, nos libra, nos ofrece caminos, nos da posibilidades, salva a todos y nos acoge a todos nosotros. Clausuramos con esta Eucaristía este Congreso Social de Pastoral Penitenciaria. Otro cumplimiento de pena es posible. Acabamos de escuchar la palabra que el Señor hoy nos regala a través de la Iglesia. El Señor nos invita a tener un convencimiento tal y como nos decía la primera lectura del libro del Eclesiástico. El Señor escucha siempre nuestras súplicas, pero no solamente escucha nuestras súplicas, sino, como nos decía a través de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el Señor nos guía, nos salva, nos lleva de la mano, nos conduce hacia su reino. Pero el Señor hoy nos ofrece, en tercer lugar, que veamos cómo está nuestra vida, porque hay dos actitudes contrapuestas que podemos vivir ante Dios y que hemos escuchado en el Evangelio que acabamos de proclamar. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El Evangelio de hoy, con la parábola del fariseo y publicano, nos presenta cómo Jesús nos regala el hacer vernos dos actitudes contrapuestas en la manera de situarse ante Dios y ante los demás, que son los que habéis vivido en este congreso también. Hay dos actitudes en las que podemos estar ante Dios y ante los hombres. Estas actitudes están representadas por el fariseo y el publicano.
El fariseo del tiempo de Jesús era un hombre muy religioso, socialmente reconocido y cumplidor de la ley, y sin embargo el publicano era un cobrador de impuestos de Roma y considerado un pecador público y menospreciado por todos. El fariseo, sin embargo, encarna la actitud de la autosuficiencia. Es el hombre satisfecho de sí mismo, autosuficiente, estirado. En el aspecto exterior, el mismo texto lo subraya. El fariseo, erguido, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Qué bonito es escuchar esto después de este encuentro, de este congreso, porque todos nosotros no somos mejores que los que están en la cárcel. Hace la lista el fariseo, la lista clásica de entonces, de los pecados del publicano. Él forma clase aparte. No soy como los demás hombres. Enumera los vicios de los otros. Desprecia al publicano. Es llamativo que en sus prácticas religiosas, el ayuno y el diezmo, no entra el amor al prójimo. Es llamativo también la repetida utilización de los verbos en primera persona. No soy como los demás. Ayuno, pago. Es un hombre centrado en sí mismo. Es una actitud egocéntrica la que está viviendo este hombre. La actitud que representa al fariseo nos impide vernos como somos de verdad. Desde esta actitud de prepotencia, de soberbia, se juzga, se descalifica y se desprecia a los otros. Ha sido todo lo contrario de lo que habéis estado viviendo durante estos días aquí. El fariseo ha logrado una máscara que le impide ver a los demás como semejantes a sí mismo. Representa el modelo de autosuficiencia en la manera de vivir. Y esto lo encontramos en todas las partes y siempre oímos lo mismo: no soy como los demás. Este encuentro que habéis tenido de pastoral penitenciaria nos ha hecho ver también que somos como todos los hombres, iguales. Esta actitud del fariseo no la vemos también hoy reflejada en determinados comportamientos de la vida social, religiosa y política. ¿No la podemos encontrar también en nosotros mismos? Por eso, en contraste con la persona del fariseo, está el publicano. El publicano encarna la actitud de la verdadera humildad y verdad. Su oración es más corta que la del fariseo. Sencillamente dice: ten compasión de este pecador. Es decir, comienza con una respuesta en verdad de su vida. Comienza reconociendo sus pecados. Ten compasión de este pecador. Su confianza está solo en Dios. Se presenta ante Dios sin esconderse, sin ponerse ninguna máscara, sin defenderse, sin justificarse. Se descubre ante Dios tal cual está y se confía a la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Jesús dice que el publicano salió justificado, es decir, salió transformado, porque en verdad este hombre se situó ante Dios en su justa posición, en su verdad, en la humildad. Pero Dios le ama así, como nos ama a todos nosotros. Dios nos ama a cada uno y a cada cual tal como somos, tal como estamos, con nuestras riquezas, con nuestras fragilidades y con nuestros pecados. Y qué bueno es poder situarnos al finalizar este encuentro ante este mundo
la cárcel, de las cárceles, de los presos, situarnos así. No somos nuestra riqueza, nuestras fragilidades son iguales que todos los hombres. A Dios no le asusta nuestra verdad. No solo no le asusta la verdad, sino que es a partir de nuestra propia verdad como podemos entrar en una relación auténtica con Dios en la que podemos acogernos a su compasión. Qué bonito es situarnos así en la vida, en el trabajo que tenemos en el mundo de los presos. A Dios no le asusta la verdad. No solo no le asusta, sino que en la verdad podemos entrar en una relación auténtica con Dios. Queridos hermanos, quizá la pregunta que nos tendríamos que hacer en este domingo y al finalizar este encuentro, ¿por qué no intentamos siempre hacer una oración sincera y humilde como la del publicano? Podemos también decirle al Señor, con todas las consecuencias, Señor, ten compasión de nosotros, porque somos como los demás, y como ellos, dependemos de tu misericordia para renovar nuestra vida y para ponernos en camino. Por eso, ponemos nuestra confianza en ti. Es precioso, queridos hermanos, poner la confianza en el Señor. Y Jesús, si os habéis dado cuenta que el Evangelio concluye con estas palabras: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y humillarse quiere decir comenzar desde abajo, desde lo profundo, desde lo real de nosotros mismos, incluso de aquello que nos da vergüenza. Solo a partir de una puesta en verdad ante Dios nos es posible construir una vida nueva. Y eso vosotros lo sabéis. Es precioso acercarnos al mundo de la prisión, a encontrarnos con las personas, a partir precisamente también de ponernos también nosotros ante Dios en nuestra verdad. No es posible construir una vida nueva sin situarnos ante nuestra verdad. Y vosotros lo sabéis, en el trato con el mundo de la prisión, no cuando pueden engañarte, sino cuando de verdad entras en una relación en que se ponen en su verdad, es posible reconstruir una vida. En el fondo, esto es ser enaltecido, llegar a una profunda renovación de nuestra vida personal, llegar a ser plenamente lo que somos, realizar nuestras aspiraciones y anhelos más profundos para ser felices de verdad. Solo esta radical renovación personal es capaz de garantizar la justicia, la solidaridad y la paz en el mundo. Al clausurar este congreso de pastoral penitenciaria, donde habéis trabajado que otro cumplimiento de la pena es posible, y qué bonito es el saber, el experimentar en nosotros también la necesidad del perdón. Mirad, nadie puede mejorar el mundo si no supera el mal. Y el mal solo se puede superar con el perdón. Así nos lo entregó Jesucristo en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen. Dios perdona por amor. Dios nos regala un amor que perdona. Perdonamos recíprocamente. Limpia el Señor nuestra impureza con la fuerza purificadora de su bondad. Por eso, ser agentes y promotores del perdón, de la reconciliación, de la paz, esta es la gran tarea que el Señor nos regala. Pero para eso hemos de situarnos como se situó el publicano de la parábola
que acabamos de escuchar, para ser agentes de perdón, de reconciliación. Él ama, Dios, a las criaturas y no odia nada de lo que cierra los ojos, Dios, a los pecados de los hombres y nos perdona, nos regala su perdón. Esta actitud es toda una pedagogía que sería importante el trabajarla. Yo, por mi parte, estoy haciendo lo que puedo, a ver si sacamos otro libro también sobre lo que significa este perdón en el mundo de la cárcel. ¿Qué significa? Porque a veces marcamos tareas, pero no introducimos en el corazón de con quienes estamos al lado esta categoría que es esencial, que es la categoría con la que Dios se presenta en este mundo. Perdónalos, no se han enterado, no saben lo que hacen, no distinguen. Queridos hermanos y hermanas, estas dos figuras del fariseo y del publicano conviven en nosotros también. A veces, cuando menos nos damos cuenta, estamos como el fariseo, otras veces como el publicano, pero conviven en nosotros estas dos figuras. ¿Tenemos la humildad suficiente para aceptar la lección del publicano? Caemos en la cuenta de que solo cuando estamos en actitud de humildad y de verdad podemos presentarnos ante Dios. Comunicamos esto, sabemos comunicarlo en la pastoral penitenciaria, situarse en la verdad. Nosotros y quien tenemos al lado. Pero también nosotros, porque nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Lo más importante de Dios no es acaso la misericordia que tiene, que se pone al lado nuestro, como somos. El Evangelio, con esta simple parábola, ¿a qué nos invita? Nos invita a descubrirnos, a desenmascararnos, a desnudarnos, a renovar nuestra vida ante Él y a saber renovar la vida de los demás, desde Él, con Él y por Él. Por eso hoy podríamos dejar brotar en nuestro corazón una oración muy humilde, pero es la que la palabra de Dios al finalizar este encuentro nos quiere entregar. Podríamos decirle al Señor: Señor, luz de nuestra vida. El corazón humano, angustiado a veces desorientado y a veces vacío, tiene necesidad de tu luz. En el cambio de acciones en la vida de la prisión, tiene mucho que decir la adhesión a Jesucristo, la visión de hombre que nos regala nuestro Señor y la visión de Dios que nos regala también y que nos hace situarnos ante los demás a su modo. Señor, a veces desorientados, a veces vacíos nosotros y a quienes encontramos, tenemos necesidad de tu luz. Y nosotros también, como el publicano, le queremos decir, en el trabajo que estamos haciendo, le queremos decir al Señor: Señor, ten compasión de nosotros. Amén.